Hola, buenas tardes a todas y a todos por venir aquí un viernes. Quiero empezar especialmente agradeciendo a la Federación Humanista Europea por venir aquí a Valencia con sus representantes de diversos países, de Rumanía, de Grecia, de Bélgica, la parte francesa, la parte flamenca, de Italia, y también organizaciones españolas de escépticos, racionalistas. Alguna organización no ha podido venir y ha presentado sus excusas, y sabéis que yo pertenezco a Valencia Laica. También hay aquí compañeras y compañeros de nuestra organización. Nuestro presidente también ha venido desde Madrid, Antonio Gómez Movellán. Y bueno, nos reunimos aquí porque queremos transformar la situación de Europa y de los países en que vivimos, y queremos hacerlo desde un esfuerzo común, sabiendo que hay diferencias. Los seres humanos somos igualmente diferentes, y para ello vamos a dedicar un tiempo. Hemos tenido antes una reunión previa. Quería transmitiros un poco los puntos en los que hemos estado debatiendo, para que veáis que es bueno avanzar con propuestas, porque si no, al final se produce un poco de desafección, ¿no?, cuando no se avanza. Entonces, por parte de varias personas hemos planteado el tema de los acuerdos con la Santa Sede, o lo que también se llama vulgarmente el concordato. Es algo que desde nuestra organización, y aunque esto también está en otros países de Europa, es una barrera tremenda que hace que no se pueda avanzar en una educación pública, laica y racionalista. Esto nos une, y es bueno que nos una. También específicamente en España, porque esta reunión se hace aquí en este país, el tema de las inmatriculaciones. Sabéis que la Iglesia Católica durante los últimos 10 años se ha inmatriculado del orden de 30 o 40.000 propiedades, y nuestra organización está haciendo realmente un trabajo constante, sabéis por la página web, que es Recuperando, para tratar de que estas propiedades vuelvan a lo público. Sabemos que ya no se pueden inmatricular más, pero hay muchas propiedades que quisiéramos recuperar, y en ello estamos. El tema de los impuestos, también lo hemos hablado, que la Iglesia tiene una situación de privilegio y no paga muchos impuestos, y de la financiación pública, de la financiación que hace el Estado con nuestro dinero a la Iglesia Católica, y también sabemos que en una menor medida, mucho más pequeña, a otras religiones. Bueno, es muy positivo ver que vamos a poder avanzar, porque estamos de acuerdo, aunque tengamos diferencias, podemos ir creando unos instrumentos de trabajo, y yo pienso que es muy positivo este tipo de encuentros. Os voy a presentar a mis compañera y compañeros de mesa que van a intervenir a continuación. Voy a presentar a Kaia Brix, que está aquí a mi izquierda. Es la vicepresidenta de la Federación Humanista Europea en Polonia, y también vicepresidenta de la Asociación Racionalista de Polonia. Ella, como muchas de las personas que estamos en movimientos, está involucrada también en otros activismos, como la sostenibilidad. Es poeta, es escritora, es editora de una televisión en internet que se llama Racionalista, y también le he preguntado si era feminista, y me ha dicho que sí, con lo cual también es feminista, también lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad. Giulio Ercolesi está a su izquierda,
es el presidente de la Federación Humanista Europea desde mayo de 2017. Estudió Derecho, es autor de varios libros, por ejemplo, uno contra la reforma constitucional en Italia. En 1971 estaba en el Partido Liberal Italiano, que duró un tiempo creo que no muy largo. En 1984 fue secretario general del Partido Radical. Este partido siempre defendió... 73. Ah, yo he puesto 84, bueno, pues 73. 84 viejo. Perdona, 73. Del Partido Radical, partido que hacía de la lucha por la laicidad un elemento muy importante. En 1990 también tuvo una lucha muy activa contra el gobierno Berlusconi. En el 2009 publicó un libro, Europa hacia el suicidio, y en el 2015 otro, Demolición de la Constitución italiana. Los derechos muchas veces se van perdiendo, se va hacia atrás, y esto Giulio lo ha tenido siempre como una reivindicación constante a lo largo de su vida. Y el compañero Manel Salido, que algunos conoceréis del encuentro que tuvimos en Onteniente, es presidente de la asociación per l'Humanisme de APALU, y él también pues quería agradecerle que ha llevado a cabo un trabajo muy importante para que hoy nos podamos reunir aquí. Entonces ya paso el micro a... ¿Empieza Giulio? Bienvenidos a todos a nombre de la Federación Humanista Europea, y muchas gracias a Manel Salido y a Raquel Ortiz por proponer la idea de organizar este coloquio hoy y tener mañana en Valencia la reunión de nuestra Junta Ejecutiva. Nuestra Federación Humanista Europea busca representar ante todas las instituciones europeas, la Unión Europea y sus órganos, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las demandas políticas y los intereses de la gran y creciente parte de la población europea que reclama la igualdad de derechos y el reconocimiento de la igualdad de dignidad social para todos los ciudadanos, independientemente de si son o no son creyentes de cualquier religión, y exige que las leyes de nuestros países y nuestra Europa no estén condicionadas o las libertades individuales limitadas por las opiniones, creencias y prejuicios propios de los ciudadanos que se identifican a sí mismos en las religiones tradicionales o en las más recientemente establecidas o reestablecidas en nuestras sociedades. Es un hecho que Europa, que hace 1000 años coincidió en gran medida con la cristiandad, no en todas partes, sin embargo, y no aquí en España, es hoy el más secularizado de los continentes. Sin embargo, aunque con grandes diferencias de país a país, la mayoría de los principales partidos políticos nacionales, muchos de los principales medios de comunicación y el peso de leyes, reglamentos y tradiciones sociales obsoletas, pero aún existentes, siguen respetando más a las instituciones y a las personas religiosas, canalizando más recursos públicos en manos de los poderes religiosos tradicionales, y tal vez, y sobre todo, siguen limitando arbitrariamente la libertad y la autodeterminación individuales en muchos países de la Unión Europea, incluso en el ámbito de la privacidad, especialmente cuando se trata de la vida sexual, de cuestiones de nacimiento y muerte, educación de menores y libertad de investigación científica. Los lobistas y activistas religiosos tradicionales y fundamentalistas son muy activos en Bruselas y en todos los niveles de la vida de las instituciones europeas y de sus órganos. El intento más insidioso que tentearon hace años es una historia hoy vieja, pero aún hoy reveladora.
Cuando se discutió un diseño de constitución europea, y no importa aquí lo que cada uno de nosotros piense de la construcción europea, el intento de recordar las llamadas raíces cristianas de Europa en el preámbulo no era una afirmación cándida e inocente. Lo que se reivindicaba era un principio exegético, un criterio a ser implementado en la interpretación de todo el sistema legal, creando así una primera y una segunda clase de ciudadanos. Aunque los grupos políticos que defendían ese pedido no son identificables con aquellos que hoy solemos llamar populistas, la lógica detrás de ese intento fue muy similar. De hecho, el mayor desafío que los demócratas y laicistas encontramos hoy es la erosión de los valores históricos más preciados, típicos de nuestra común identidad cívica: derechos humanos, la supremacía de la ley, el derecho a la inconformidad y a la autodeterminación individual, que son gran parte de lo que podemos llamar el acervo no solo legal, sino cultural y civil europeo. Y eso fue hecho por iniciativa de políticos populistas que paradójicamente se hacen pasar por los guardianes de nuestra identidad y tradición real, y que de hecho quisieran desmantelarla y encerrarnos a todos en recintos comunitarios cerrados, homogéneos y mutuamente hostiles, cuanto más pequeños y más controlados, mejor. Ese intento fue derrotado y no se volvió a proponer en el Tratado de Lisboa y, por lo tanto, en el texto actual de los tratados europeos. El artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece hoy que la Unión Europea reconoce, cito, la identidad y la aportación específica tanto de las iglesias y asociaciones o comunidades religiosas como de las organizaciones filosóficas y no confesionales en un plano de igualdad, y que por lo tanto la Unión, cito, mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. La Federación Humanista Europea, con sus cerca de 60 organizaciones miembros, es el principal sujeto no confesional reconocido de este diálogo, digamos, constitucional con las instituciones europeas. Junto con otras organizaciones, tenemos la tarea de representar a las decenas de millones de europeos que se oponen a los reclamos de activistas religiosos tradicionalistas, fundamentalistas y a menudo abiertamente reaccionarios, que cada día presionan activamente a las instituciones europeas para tratar de defender y adquirir más privilegios y recursos públicos y para reducir nuestras libertades y nuestros derechos de autodeterminación. Es por eso que realmente necesitamos la ayuda de todos los europeos de ideas afines. Por eso tenemos que coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones humanistas, laicistas y racionalistas de Europa. Nuestra federación es al mismo tiempo una organización que defiende la libertad y los derechos humanos de todos y la igualdad de dignidad social a nivel político y legal, y el derecho de los no creyentes a que nuestras posturas de vida sean reconocidas tanto por los poderes públicos como por la sociedad. Kaya enfocará su presentación en el humanismo como postura de vida y en particular en la necesidad de ayudar a cada individuo a ver reflejada su filosofía de vida en las ceremonias que marcan la vida individual de cada persona. En los minutos que me quedan, me gustaría llamar vuestra atención sobre otra dificultad que siempre tenemos al abordar estos problemas a nivel europeo en un entorno multilingüe. Las palabras importan cuando tratamos con definiciones políticas que están profundamente
enraizadas en las historias de diferentes partes de Europa. Desafortunadamente todavía nos falta un vocabulario común, pero un primer paso en esa dirección podría ser el de tratar de construir dicho vocabulario común, por lo menos dentro de familias de idiomas similares. Una controversia embarazosa pero reveladora se planteó en Italia en las últimas décadas. La controversia fue nada menos que sobre el proceso de construcción de la nación por el Estado europeo en el siglo XIX. Cuando la populista Lega del Norte seguía pidiendo la separación del norte de Italia del resto del país, hoy ya no la pide, la supuesta fragilidad de la nación italiana se atribuyó al nacimiento de Italia como un Estado laico y a la actitud anticlerical o fuertemente laica de ambos liberales moderados y radicales en el llamado Resurgimiento italiano. Nuestros antepasados no habrían sido capaces, según la controversia, construir Italia sobre la sólida base del difundido sentimiento religioso popular como lo habían echado los Estados Unidos un siglo antes, mientras que nuestra unificación nacional sería tributaria de la tradición anticristiana del laicismo francés. La conclusión fue que deberíamos aprender a ser laicos, pero no laicistas. Laico y laicista se corresponden en todas las lenguas romances, e incluso si el proceso de construcción de la nación italiana no tiene nada que ver con el de España, estoy seguro que estáis muy familiarizados con ese argumento. Hay por lo menos dos disparates notables en este argumento. El primero es dar a entender que la Iglesia Católica siempre había sido lo que finalmente se vio obligada a convertirse en la segunda mitad del siglo pasado por la fuerza de la Ilustración, del liberalismo, de la modernización, de la secularización. La mayoría de nuestros contemporáneos son dirigidos por medios de comunicación que han decidido silenciar, o ellos mismos más probablemente no saben, que antes de la afirmación del totalitarismo moderno, la Iglesia Católica había sido el enemigo más claro de la libertad de conciencia y casi hasta el Concilio Vaticano II estuvo mucho más inclinada a colaborar con todo tipo de fascismos que con cualquier tipo de democracia laica. Las autoridades de la Iglesia Católica afirmaban, hasta los años 40 del siglo XX, no del siglo XVIII, que perseguir a los judíos era ilegítimo, pero que discriminarlos no solo era legítimo, sino también necesario. Construir identidades nacionales sobre la herencia católica en el siglo XIX habría significado no construir una nación moderna y liberal, sino fuertemente autoritaria. Por lo que no creen que esa afirmación sobre la postura de la Iglesia Católica en los años 40 sea bien fundida, tengo una cita del padre Tacchi Venturi, uno de los más eminentes jesuitas de su tiempo, en una carta que él escribió al cardenal secretario de Estado Vaticano Luigi Maglione, 1943, el día después de la fin del régimen fascista. El padre Tacchi Venturi se encuentra con las nuevas autoridades italianas. Escribe Tacchi Venturi, había evitado incluso mencionar la posibilidad de una abrogación total de una ley, hablamos de la ley
racista, por la discriminación racial de los judíos, que esa ley, de acuerdo con los principios y tradiciones de la Iglesia Católica, contiene partes que merecen ser abrogadas, pero también otras que merecen ser confirmadas. 1943. Lo que también es falso en el argumento es la contraposición misma entre los modelos estadounidense y francés, que más bien deberían ser ambos opuestos a la situación de no separación, que es típica de los estados donde se establece una iglesia nacional o donde los concordatos aseguran privilegios o recursos públicos para una o más de una confesión particular. Los padres fundadores de la Constitución estadounidense no eran santurrones, como se puede decir que lo habían sido los padres peregrinos, pero más que un siglo antes. Thomas Jefferson fue el inventor de la fórmula del muro de separación entre las iglesias y el Estado, no menos que Aristide Briand, un siglo después en Francia, y él, Thomas Jefferson y sus amigos, no eran menos anticlericales que los ilustrados franceses de la misma época. Sobre todo, si definimos como laico un Estado o poderes públicos que son imparciales y neutrales hacia las creencias religiosas o no religiosas de sus ciudadanos y hacia sus asociaciones, sería lingüísticamente incómodo en todos nuestros idiomas llamar también laicos a aquellos que abogan por los poderes públicos de ser laicos, es decir, neutrales, porque no hay ninguna razón para que los individuos deban estar personalmente neutrales en ese dominio. Es decir, que, en mi opinión, deberíamos estar orgullosos de llamarnos laicistas en lugar de laicos. Somos laicistas porque reclamamos que sea laico el poder y no necesariamente neutrales los ciudadanos. Especialmente en tiempos en que todos los católicos que no son sacerdotes pretenden llamarse a sí mismos laicos, y cuando incluso algunos obispos suponen que tienen derecho a llamarse a sí mismos laicos, al menos en su capacidad de ciudadanos, mientras que defienden todas las posiciones políticas y clericales y los privilegios de su iglesia. Este es solamente un pequeño ejemplo lingüístico de que es importante para nosotros cooperar y unir fuerzas para evitar que nuestros adversarios se aprovechen de nuestra débil coordinación. Tened en cuenta que ellos siempre están muy bien coordinados. Pero también los problemas políticos internos que cada uno de nuestros estados tenemos en cada uno de nuestros estados tenemos en este ámbito, se pueden abordar mejor si tenemos una agenda europea conjunta y somos capaces de utilizar el patrimonio constitucional común de las democracias europeas, y comenzando con los principios recogidos en la Carta de Niza, para avanzar nuestras demandas tanto a nivel europeo como a nivel estatal, regional o municipal. España ganó muchos puestos en los últimos años en el dominio de las libertades individuales relacionadas al proceso de secularización, aunque aún queda mucho por lograr, especialmente en el ámbito de la separación, de los recursos públicos para la Iglesia y de la educación de los menores. Pero todos los europeos, y especialmente los de Europa Central y Oriental, necesitamos mutua ayuda para avanzar hacia una mayor laicidad, igualdad de respeto y de dignidad social por todos, creyentes y no creyentes. Gracias por toda la ayuda que podáis ofrecer para fortalecer nuestro empeño común.